Muy buenas tardes a todos y a todas. Continuando con las ponencias en la sala número 3. Ahora en esta oportunidad veremos temáticas y charlas que tienen que ver con todo lo que es virtualización de las atenciones. Quiero saludar a los expositores que nos acompañan en este bloque. Andrea Peña Aguirre, quien es subdirectora de Vinculación Escolar y Formación Temprana de la Universidad de Chile. También presente Claudio Felipe Pereira, quien es coordinador ejecutivo de Universidad de Talca, y a Karen Berger, coordinadora de vinculación y docente de la carrera de enfermería de la Universidad Andrés Bello. Recordarle al público y a expositores que cada ponencia durará máximo 20 minutos. Durante las presentaciones les pido a todos los asistentes mantener sus cámaras y micrófonos apagados. Y habrá un espacio de preguntas al final de las 3 ponencias, donde podrán utilizar la opción de alzar la mano o bien escribirla por el chat de la sala. Ya, bueno, vamos a comenzar con la primera charla. Para comenzar el módulo, quiero presentar a la señora Andrea Peña Aguirre, quien es subdirectora de Vinculación Escolar y Formación Temprana en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Ella es licenciada en Comunicación Social y periodista de la Universidad de Chile, diplomada en Estudios Internacionales en la misma universidad y magíster en Comunicación Estratégica por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde el 2007 se desempeña en diversas áreas de la universidad en temáticas relacionadas a gestión, extensión y vinculación con el medio y relaciones internacionales. Desde el 2016, además forma parte del equipo de la Dirección de Vinculación Externa, potenciando el vínculo entre la institución y diversos actores relevantes, como sus egresados a través del programa Alumni y el público escolar a través del programa EDB. Nos presentará el proyecto Transformación Digital y Docencia, Desafíos de la Vinculación Escolar. Andrea, ¿estás preparada? Aquí estoy, muchísimas gracias por la presentación. El título es infinitamente largo, pero precisamente vamos a hablar del último que comentaste, que es el programa EDB, Escuela de Verano, que se ha visto en un interesante desafío en los últimos 2 años, en adaptar su formato para poder responder a las demandas de los tiempos actuales. Así que, si puedo compartir pantalla, déjame hacer la prueba. Por supuesto. ¿Están viendo ahí mi pantalla? Sí, solamente falta ponerla en modo presentación. Sí, me parecería que la tengo en modo presentación. Vimos como las láminas en pequeño, faltaría ponerla bajito para agrandarlo. Ahí, a mí me figura como que ya está en modo presentación. Sí, qué raro. Bueno, pero si no los perturba, las comparto de esta forma. Sí, no hay problema. Ya, entonces comenzamos a contabilizar el tiempo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, partimos por volver al principio. Y como les contaba, bueno, se trata del programa EDB, que es Escuela de Verano de la Universidad de Chile, cuyo objetivo, lo que hacemos es promover el interés científico y el interés por el conocimiento en general a través de cursos para estudiantes de enseñanza básica y media que se desarrollaban originalmente en periodos de vacaciones de verano y vacaciones de invierno, que dan a los estudiantes la posibilidad de tener acceso a una experiencia universitaria en un ambiente propio de la Universidad de Chile. Y esto, como contexto, se realizaba a través de clases presenciales muy densas disciplinarmente, que permitían vivir esa experiencia universitaria en que los estudiantes de enseñanza media originalmente y
lo ampliamos posteriormente en educación básica, podían recorrer los pasillos de las facultades, sentarse en las mismas salas, tener clases con los profesores y académicos de la universidad y compartir estos intereses con estudiantes de todo Chile que buscan aprender en temáticas similares y, por lo tanto, replicar de alguna forma la experiencia de lo que es ser mechón o alumno de primer año en una carrera de la universidad. Este programa nace hace 30 años atrás, a base de un profesor visionario de la Facultad de Ingeniería, de Ciencias Físicas y Matemáticas, que le parecía un problema que las salas y los laboratorios estuvieran vacíos durante las vacaciones, y pidió autorización para hacer clases a estudiantes de tercero y cuarto medio, para también aprovechar de incentivar el interés por la física, específicamente, que era su disciplina. Y en esa línea, a lo largo de 30 años se fueron sumando distintos profesores, posteriormente distintas facultades, y actualmente el programa cuenta con más de 30 años de historia, más de 45.000 estudiantes que han pasado por el programa, con cursos de las distintas facultades de la universidad, la gran mayoría de ellas, y desarrollando más de 60 cursos anuales de forma presencial. Esto nos dejaba hasta el año 2009 con un programa muy exitoso, del que, que estaba muy, muy cómodo en su espacio, pero llegado el año 2020 se genera un cambio que nos obligó a repensar y a poner en práctica toda la flexibilidad con la que contábamos como equipo para poder enfrentar los desafíos que nos estaban planteando. El primero de ellos parte, y que fue, si lo pensamos en perspectiva, una ventaja, partió a fines del 2019, cuando, dadas las manifestaciones sociales que se estaban desarrollando en el país, nos dimos cuenta que los cursos de verano que se tenían que desarrollar en enero del 2020 se veían bastante complicados en temas de seguridad y sobre todo de desplazamiento de los estudiantes para poder acceder a varios de los campus de la universidad. Pensar que la Facultad de Derecho, por ejemplo, está al lado de Plaza Baquedano, hay otros campus que están muy cerca, en Portugal con Diagonal Paraguay, en Ñuñoa, en La Pintana, el campus en Tumapu, que, dado los problemas con las limitaciones del metro y otras características, hacían que no pudiéramos estar tranquilos con respecto a la seguridad y a la tranquilidad de nuestros estudiantes menores de edad en esos espacios físicos. Y eso nos llevó a tomar la decisión de suspender por primera vez en 30 años los cursos de verano para poder pensar bien cómo podíamos enfrentar esta nueva situación. Eso nos dio una ventaja muy importante, porque nos permitió partir con algunos meses de anticipación en la reflexión de cómo podemos seguir cumpliendo nuestra misión institucional sin tener acceso a los campus físicamente. Significa que ya durante diciembre y enero pudimos empezar esta reflexión y hacer ese ejercicio que tuvo que ver en gran medida con consultar a los distintos actores relevantes que participaban con nosotros para poder levantar esa información. Ahí hicimos consultas a los profesores, nos reunimos con los académicos, con ayudantes, hicimos encuestas a los estudiantes, a los apoderados, y con eso pudimos levantar alguna serie de datos que nos permitió ya en enero estar pensando en un programa con características distintas, que entre sus características tenía que ver con que pudiera trabajar a distancia, no dependiendo directamente del acceso a los campus, que fueran programas de corta duración para que nos permitiera más flexibilidad y reacción, que pudiera seguir otorgando esta experiencia de vinculación y de vivencia de los campus universitarios, pero de forma más segura o más controlada. Y bueno, la forma en que lo planteamos originalmente fue pensando actividades be-learning o semipresenciales, en que tuviéramos una semana de actividades en línea, asincrónicas, y que culminaran, por ejemplo, con un día sábado o una jornada intensiva donde los estudiantes pudieran hacer las actividades prácticas, la aplicación, ir al campus, jugar en los laboratorios, trabajar en los laboratorios y vivir esa experiencia de forma integral. Claramente esto fue lo que pensamos en enero, marzo, y pensábamos implementarlo en mayo. En eso se empezó el proceso de la pandemia. Dijimos, bueno, no será mayo, será junio. En junio tuvimos que decir, bueno, claramente esto todavía nos va a llevar un tiempo más,
y decidimos readaptar el formato a una versión completamente en línea. ¿Qué es lo que para nosotros fue relevante antes de pasar a los análisis y los trabajos que hicimos? Y creo que lo más relevante en todo este proceso fue, como programa, algo que nos cuesta mucho como universidades en general, es reconocer que no tenemos todas las respuestas. Y eso nosotros tuvimos que asumirlo prontamente. Es decir, sí, llevamos 30 años haciendo cursos de forma muy exitosa, pero no somos expertos en lo que está pasando en este momento. Y decidimos abrir un espacio de bidireccionalidad que nos permitiera construir estos nuevos formatos en constante diálogo y en constante atención con los distintos públicos con los que interactuamos, tanto los profesores, los ayudantes, los apoderados, los estudiantes, y por supuesto el equipo docente del mismo programa en que nos capacitamos y estuvimos formándonos para poder responder con toda esta nueva información a la situación que seguía siendo profundamente incierta en junio o julio del año pasado, cuando nos enfrentamos ya a la necesidad de realizar cursos en línea, asumiendo que no era el retorno a la presencialidad, no iba a ser algo tan rápido y tan evidente como esperábamos en marzo, cuando partimos con el teletrabajo desde la universidad. Entonces lo que partimos haciendo fue toda una serie de sistemas de evaluación que nos permitió primero citar a todos los profesores, académicos y académicas que estaban interesados en participar de este experimento, de esta aventura de veamos cómo aprendemos juntos a hacer cursos en línea. Ahí hubo, junto con el equipo, todo un trabajo de apoyo en el análisis curricular de los contenidos de los cursos que se estaban haciendo y cómo podían adaptarse para acortarlos y permitir que fueran entregados correctamente en un formato distinto. También todo el trabajo de orientación técnica, de aprender a hacer videos, utilizar las distintas plataformas con que contaba la universidad, que tampoco originalmente estaban pensadas para cursos en línea, muchas de ellas. Y junto con ese trabajo enfocado en los profesores, trabajamos también en los sistemas de postulación de los estudiantes. Incluimos algunas preguntas, un módulo voluntario en que buscaba levantar información sobre sus expectativas. ¿Por qué estás haciendo este curso? ¿Qué te interesa? ¿Qué otro curso o tema te hubiera gustado que estuviera? Etcétera. Poder hacer previamente también un balance del cuál era la respuesta a los cursos demandados. Como decía, nosotros nunca habíamos ofrecido cursos en línea ni cursos a mitad de semestre, por lo tanto no sabíamos cuál iba a ser la respuesta. Y finalmente, una vez que ya realizamos la primera versión de los cursos, aplicar una encuesta docente que tradicionalmente se hace, que nos permitió nuevamente recibir una información ya más precisa con respecto a cómo lo estábamos haciendo. Con toda esa información que no era poca, era muchísima para ir procesando rápidamente, pudimos ir observando cosas que nos permitieron tomar medidas de forma muy ágil, mucho más rápido de lo que se suelen tomar medidas y generar cambios al interior de una universidad como la Universidad de Chile, que siendo tan grande a veces cuesta mucho que se mueva y que se generen cambios de forma activa. Pero nosotros logramos enfrentar esos desafíos, y uno de los primeros aprendizajes, por ejemplo, en la pregunta durante la postulación que decía que los motiva a estudiar, a participar en estos cursos, los estudiantes nos comentaron que en gran medida aprender, que siempre sabíamos que era una de las temáticas, y también el tema de la orientación vocacional, que sabemos que es muy relevante. Y por lo tanto, para nosotros fue claro que estas dos temáticas, tanto la calidad de los contenidos como la parte de la guía vocacional, tenían que seguir estando presentes en esta versión, más allá de los cambios de formato que pudiéramos implementar. De la misma forma, cuando preguntábamos qué les parecía que estuviéramos haciendo cursos en línea, la gran mayoría nos decía que le parecía interesante, que le parecía una buena opción, sobre todo aquí en los estudiantes de regiones distintas de la metropolitana, que veían en esto una gran oportunidad, pero nos seguían diciendo, sobre todo la primera versión que se realizó en septiembre, que les parecía buena idea hacer cursos en línea, pero que seguían esperando que vuelvan los cursos presenciales. Hasta ese momento todavía era muy clara la tendencia, esa sensación de que esto era un sustituto que podíamos usar mientras tanto, pero sin saber si era sostenible en el largo plazo.
Y ahí ya avanzando con las encuestas y con las preguntas que le hicimos a los estudiantes, cuando les preguntábamos si tuviéramos al mismo tiempo cursos en línea y cursos presenciales, ¿cuál preferirían? Y nos sorprendió mucho descubrir que un gran porcentaje tomaría ambos, o cree que ambos son un complemento, que no necesariamente es un reemplazo. Incluso los estudiantes de regiones extremas, en algunos casos, como se puede observar, no sé si lo pueden ver muy claro en el gráfico, pero puedo enviárselos después. Incluso los de regiones extremas, muchos prefieren seguir haciendo lo que hacían históricamente, que era venir 2 semanas a Santiago para poder participar de los cursos presenciales. Y esto fue para nosotros muy interesante, nos dio fue la prueba de que acá había un espacio que teníamos que llenar y que había una demanda para poder seguir trabajando en esta línea. Otro de los temas interesantes también es que, como decía, cuando partimos con los cursos, invitamos a los profesores y profesoras que estaban disponibles a acompañarnos en gran medida se sumaron a nosotros profesores de las áreas de humanidades y artes y de las físicas y matemáticas, pero muy pocos profesores de las áreas de medicina y ciencias biomédicas, principalmente porque los profesores de la Facultad de Medicina, entre la pandemia y la adaptación de las clases de pregrado, estaban con muy poco tiempo y muy poca disponibilidad. Entonces nos dijeron que ellos esperaban, la mayoría prefería esperar un poco antes de tomar más carga de la que ya contaban. Pero esa oferta no necesariamente se alineó con aquello que los estudiantes pedían, que precisamente estaban muy interesados en tomar cursos de las áreas de medicina y temas biólogos para entender mejor el contexto de la pandemia. Entonces ese fue también un llamado de atención para ver cómo organizábamos la oferta de cursos para que fuera más pertinente al interés de los estudiantes. Ya finalizada la primera versión de los cursos que se realizó en septiembre, algunas de las preguntas muy interesantes, no solo en las preguntas puntuales de la encuesta, sino en el espacio abierto para comentarios, sugerencias, reclamos, etcétera, que dejamos al final de la encuesta, que es más difícil de analizar, pero que en general entrega mucha riqueza en sus contenidos. Una de las primeras comentarios que fue muy evidente es que en la primera versión de los cursos, como no sabíamos la disponibilidad de tiempo y la calidad de la conexión de los estudiantes, preferimos hacer la mayor parte del curso sincrónico, a través de cápsulas de video o actividades que ellos podían hacer libremente, pero nos pidieron muchísimo, con insistencia, incluir actividades sincrónicas, poder reunirse por videoconferencia con los profesores, con los otros compañeros, poder sentir que al otro lado de la pantalla no había solo un video hablando, sino había un grupo de personas con las que compartían sus intereses y con quienes podían interactuar. Por lo tanto, eso fue también un llamado de atención, y para la segunda versión de los cursos que se realizó en noviembre, ya implementamos cambios importantes en esa línea. Este cuadrito aporta una información muy interesante que tiene que ver con eso mismo. Dice que la mayoría de los estudiantes, al preguntarles si consideraban que habían aprendido lo mismo que en un curso presencial, cerca del 80% decían que sí, que habían aprendido los contenidos sin ningún problema, tan bien como podrían haberlo hecho en un curso presencial, y sin embargo seguían prefiriendo los cursos presenciales por sobre los cursos en línea. Al preguntarles por qué, a qué se debía esta diferencia, la información parece tener que ver con dos factores que son fundamentales. Que por un lado, lo asincrónico permite manejar el tiempo y la dedicación, pero lo sincrónico permite, por un lado, un feedback mejor, poder responder preguntas, poder interactuar con los profesores, que ofrece tanto el contacto humano como el mejor acceso a lo bidireccional. Y ahí también hay un tema muy relevante con respecto a lo vocacional, al segundo punto, que no necesariamente estaba tan desarrollado en el plan original del curso, y que tiene que ver que en las sesiones sincrónicas, en el diálogo con los profesores, que es mucho más informal y distendido de lo que puede ser en un foro o en una tarea, se da un diálogo mucho más cercano, donde no solo se pregunta por qué funciona la ecuación o que no entendí la mitosis,
sino que también hay un diálogo con los profesores, sobre todo con los más jóvenes y con los ayudantes de ¿por qué estudiaste geología? ¿Es muy difícil entrar a astronomía? ¿Dónde queda el campus de veterinaria? Etcétera. Y eso, esa interacción humana con los académicos, con los ayudantes y con otros, con un grupo amplio de estudiantes de la misma edad, de todo el país, que les interesan los mismos temas y que estamos pensando en grupos de estudiantes que son muy destacados académicamente en general y que muchas veces no tienen pares con quienes compartir sus intereses en sus colegios o en su entorno cercano. Entonces, descubrimos que la importancia de las actividades sincrónicas para generar esa sensación de comunidad y de que no estoy solo y que por lo tanto sea mucho más gratificante la experiencia completa de la experiencia docente. Hay un... 3 minutos. Ya, perfecto. Entonces, bueno, finalmente, estoy en la penúltima diapositiva, solo comentar que lo más relevante de todo este proceso de aprendizaje tuvo que ver, con, como decía, con reconocer que no tenemos todas las respuestas y abrirnos a dialogar con todos los actores, a construir bidireccionalmente estas instancias docentes y de aprendizaje tanto para nosotros como para los estudiantes, y que nos permitan responder, por lo tanto, de mejor forma a las distintas demandas que tienen de nuestros estudiantes por mejores cursos interesantes que respondan a su interés vocacional, entendiendo que esto es un complemento a las versiones presenciales, que es todo un mundo posible por descubrir y que en esta posibilidad de ir creando juntos y estando atentos a las señales que nos dan tanto los estudiantes como los académicos, los apoderados, podemos ir construyendo una oferta de cursos de calidad y que dé respuesta a ese tremendo interés que tienen nuestros niños y jóvenes por aprender y que la universidad tiene tantas ganas de entregarle, pero que a veces no sabemos muy bien cómo hacerlo. Entonces, para nosotros este proceso de aprendizaje mutuo ha sido muy interesante y esperamos que también para ustedes haya sido interesante conocer nuestra experiencia. Muchísimas gracias. Entiendo que las preguntas van al final. Sí, exactamente. Muchísimas gracias por su presentación, a Andrea Peña, subdirectora de Vinculación Escolar y Formación Temprana de la Universidad de Chile. Las preguntas van al final de las 3 exposiciones. Ahí le daremos espacio a los asistentes para poder manifestarse. Ahora, continuando con las presentaciones, Claudio Felipe Pereira, coordinador ejecutivo Universidad de Talca, será quien nos va a presentar. Él es periodista de la Universidad de Concepción, con magíster en Política y Gestión Educacional por la Universidad de Talca y magíster en Comunicación Estratégica por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde el año 2013 es parte de un equipo multidisciplinario de la Universidad de Talca que trabaja en el diseño de programas y objetos innovadores de aprendizaje en el ámbito escolar. Además de la generación de experiencias memorables de aprendizajes en el área de la divulgación de la ciencia y la tecnología. Actualmente, como mencionaba, es coordinador ejecutivo del programa Explora Maule del Ministerio de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Dirección General de Vinculación con el Medio de la Universidad de Talca. Ahora él nos presentará el proyecto Widow Lab, Jugando con la Ciencia, la casa como laboratorio. A partir de ahora, 20 minutos. ¿Estás, Claudio, por ahí? Hola María Jesús, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a presentar nuestro programa Widow Lab, Jugando con Ciencia, del programa Explora Maule de la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad de Talca. Primero que todo, hablar un poco del contexto de cómo nace nuestra experiencia de nuestro programa. Como ustedes bien saben, la pandemia cambió la manera de relacionarnos, por supuesto, tuvimos que virtualizar todos nuestros contenidos. Y nosotros como equipo empezamos a buscar también literatura y movernos rápido en torno a virtualizar los procesos. Esto en marzo nosotros teníamos diseñado un plan para ejecutar de una manera offline, pero tuvimos que trabajar
y conectarnos con nuestros territorios principalmente para virtualizar todos nuestros procesos. En eso fuimos estudiando también la literatura, ciertas encuestas, ciertos comportamientos de los territorios, tanto a nivel nacional como a nivel local en el Maule. Encontramos que el acceso a Internet subió un 87% de los hogares chilenos, según Fuente del Mercurio. También veíamos que se redefinen los canales de comunicación. Empezamos que las personas, sobre todo en los profesores, también empiezan a virtualizar sus procesos y sus canales de comunicación a través de WhatsApp. Empieza a emerger Zoom como una herramienta educativa principal y fundamental en esta pandemia. También vemos un aumento en el consumo de redes sociales y una frase de un estudio de Alma Brands, esta organización que estudia los vínculos de confianza, que a nosotros nos hizo mucho sentido, que fue: la comunidad espera que las instituciones lo apoyen o ayuden de una forma creativa a los desafíos de la pandemia. Yo creo que esto fue como a nosotros un clic que nos hizo al virtualizar todas nuestras actividades. Fue como nosotros estamos juntos con las comunidades, con nuestros públicos, con nuestras audiencias, en el momento que más se tiene que estar. Y eso también hablamos, que las instituciones que están en estos momentos más difíciles de la humanidad, en el sentido de esta pandemia o de los profesores y profesoras, son las que salen mejor evaluadas y son las que siguen estando juntos con sus comunidades. Para eso, teniendo ese contexto, nos fuimos a nuestra fuente, a nuestra red territorial Maule Ciencia. Nosotros somos un proyecto de divulgación de la ciencia que trabajamos con las 30 comunas de la región del Maule, trabajamos con públicos escolares desde kinder a cuarto medio y con la comunidad general. Entonces, en nuestra red, que nos juntamos desde el 2013, cotidianamente, los primeros miércoles de cada mes, hablamos en abril, con pandemia ya, empezamos a conversar, a generar focus group, a generar mesas territoriales, escucha activas, y una de las preguntas que formulamos fue: ¿cuáles son las principales necesidades que necesitan ellos como docentes en estos momentos? Y ellos nos dijeron mucho la creación de objetos, de material lúdico que permita ludificar o gamificar la experiencia docente en este tiempo de pandemia con los escolares. Llegar de una forma lúdica y también gamificada de las materias. Y la otra pregunta que también nos llamó la atención en cuanto a la respuesta que tuvimos de nuestros docentes fue: ¿en cuál de las siguientes áreas me sería más útil apoyo en estos momentos? Y ellos nos dijeron que necesitaban mucho la confección de guías pedagógicas y material gráfico. Entonces ahí empezamos como a reflexionar en el equipo cómo ir apoyando a nuestros docentes a través de nuestras líneas de trabajo que ya estaban definidas. Con estos requerimientos empezamos a trabajar con una lista de requerimientos que era crear un programa educativo remoto para primer ciclo básico, para estudiantes de primero o cuarto básico, que fuera con materiales accesibles, que pudieran ser trabajados con materiales, ojalá, que estuvieran en casas con materiales cotidianos, que las personas tuvieran en sus casas, no enviarles materiales. Esa fue una definición que nosotros tuvimos al principio. Que habíamos leído en la literatura que todo ya se virtualizaba, que entregar cosas en papel también era peligroso en torno a la pandemia. Estábamos viendo los primeros meses, ya habíamos definido que íbamos a virtualizar todo. Que potencie las habilidades del siglo XXI, sobre todo es el cuore de Explora, sobre todo de Explora Maule, que es el pensamiento, fomentar y desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad en nuestras comunidades educativas, y también que permitiera un artefacto o un programa que permitiera la interacción familiar en modo offline. Eso es un nuevo actor que a nosotros se suma. Nosotros siempre desde Explora hemos trabajado con una tríada virtuosa, que son los científicos y científicas por un lado, los docentes y los estudiantes. En la pandemia comenzaba un cambio que se incluía a la familia como un actor ultra relevante en el proceso educativo en casa. Desde esa reflexión co-creada con los docentes, nace WIDOLab, Jugando con Ciencias, que es un programa de experimentación para primer ciclo básico, donde presentamos 3 módulos: el módulo de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Tecnología, a estudiantes de primer ciclo básico. ¿Por qué tenemos estos 3 módulos? Porque antes, en nuestro funcionamiento habitual, antes de pandemia offline, nosotros teníamos clubes de ciencia y tecnología unitarios, donde trabajamos robótica para niñas con un club, otro club de patrimonio y otro club de jardines botánicos escolares.
Ahora nosotros en esa reflexión queríamos unir todo lo que hacíamos y fomentarlo de una manera remota y práctica a los docentes. ¿Cuáles fueron las etapas de este programa? Primero convocamos, luego seleccionamos, convocamos a los docentes de toda la región a participar, seleccionamos dentro de las solicitudes que nos llegaron por factores como la territorialidad, queríamos que todas las provincias del Maule estuvieran representadas, luego capacitamos, entregamos el material pedagógico que nosotros elaboramos, que en este caso fueron guías para los docentes y guías para las familias. Estas guías fueron tanto elaborados, co-creados con nuestras comunidades de docentes, pero también fue validada por un tercero, que en este caso fue el área escolar del programa Explore del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces teníamos un árbitro que también validó nuestro contenido. Luego ejecutamos y generamos un seguimiento continuo. Ahí nace WIOLAB. El objetivo de este programa fue fomentar la valoración científica en estudiantes de primer ciclo básico, promoviendo el aprendizaje y la iniciación del uso del método científico a través de estrategias de aprendizaje innovadoras, donde los y las estudiantes protagonizaran sus hallazgos mediante un aprendizaje significativo. El modelo indagatorio, y también utilizamos el aprendizaje basado en proyectos como marco teórico para elaborar este programa. Aquí tenemos un poco las fases donde nosotros invitamos a los docentes a focalizar los objetivos de los desafíos que planteamos para invitar a la experimentación de los estudiantes de forma autónoma de ellos. Luego se generaba una reflexión en conjunto para aplicarlo ya sea en sus casas. El modelo de competencia que nosotros está basado en este programa era una competencia transversal donde era aprender del proceso, y las competencias técnicas, que nosotros trabajamos era actuar con curiosidad, descubrir alternativas de solución y comunicar el trabajo realizado. Eso es el modelo de competencias donde está basado este programa de experimentación WIOLAB. La descripción curricular general. Digamos, nosotros creamos 3 módulos y cada módulo está basado en el currículum escolar con públicos definidos. Esa es como las reglas del juego que teníamos nosotros. El primer módulo era de ciencias naturales, mi casa como laboratorio. La primera aproximación al método científico, donde nosotros trabajamos primero que todo lo que nosotros invitábamos como en storytelling general del programa, era convertir la casa en un laboratorio, o convertir la casa en un espacio donde ocurrían y se descubría y se generaban cosas. ¿Por qué por qué transformar la casa? Es porque lo que nosotros estábamos viviendo en nuestras propias casas y nuestras propias realidades. La casa se convierte en un escritorio, la casa se convierte en una oficina, la convertimos también en un centro de estudios con nuestros hijos e hijas, y eso es lo que veíamos. Por eso el storytelling que nosotros creamos era convertir la casa en un laboratorio. El módulo 2 fue Ciencias Sociales, descubriendo nuestra historia. Acá entregábamos herramientas para investigar los entornos sociales inmediatos. Muchas veces utilizamos la entrevista como técnica para ir descubriendo las propias historias familiares y el patrimonio familiar y el patrimonio de sus localidades. Y el módulo 3 era sobre tecnología, observo y adapto mi entorno, aplicaciones prácticas de innovación y tecnología en el hogar. Aquí invitábamos a los chicos y a las chicas a ser makers, a convertirse en makers, a generar desarrollos tecnológicos con elementos caseros, con elementos reciclables. Así que estos módulos se abordaban mediante actividades experimentales, prácticas donde se buscaba que el estudiante fuera el protagonista de sus propios aprendizajes. La estructura de cada módulo, como dijimos, nosotros le entregamos una guía de aprendizaje a los profesores y una guía de actividades a los estudiantes y a sus familias. Aquí vamos a ver una estructura general. Era el módulo de ciencias naturales en mi casa laboratorio, contenía desafíos experimentales. Estos desafíos tenían la descripción curricular, los materiales que necesitaban para hacer estos experimentos, los procedimientos para hacer el experimento y los resultados y las explicaciones científicas. Además, nosotros pedíamos registro audiovisual, fotografía de los desafíos o videos breves
para compartirlos a través de una plataforma en Facebook que teníamos, que era el contacto con los docentes. Y también teníamos que los estudiantes tenían que llevar una bitácora de registro para ir contando su aprendizaje. ¿Dónde y cuándo lo ejecutamos? Estuvimos en 20 colegios de la región del Maule, de 11 comunas, de las 4 provincias de la región, beneficiando y trabajando en conjunto con 622 escolares. Trabajamos desde junio a julio como la convocatoria. En agosto capacitamos a los docentes. Ahí la dupla de capacitadores trabajaban en el equipo de Explora Maule, más científicos y científicas de la Universidad de Talca, quienes capacitaban a los docentes, y luego los docentes trabajaban a través de redes sociales, a través de WhatsApp, a través de Zoom con sus estudiantes y las familias. En septiembre hicimos el Laboratorio de Ciencias Naturales, en octubre el Laboratorio de Ciencias Sociales, en noviembre el Laboratorio de Tecnología e Innovación. Cada laboratorio empezaba con la creación del espacio, de la casa como laboratorio, la casa como museo en historia, o la casa como maker en tecnología. Hacían los desafíos y terminaba con una feria, con una mini feria, una mini muestra en el hogar, donde compartían y comunicaban sus aprendizajes a sus familias. Y también las compartían con sus entornos a través de redes sociales. Eso era muy interesante. Aquí algunos ejemplos de niños y niñas con sus familias, con sus espacios creativos donde trabajaban, sus laboratorios, sus special makers, y también acá la muestra de museos, donde los niños trabajaron, donde estudiaron los objetos familiares y construyeron su historia. Eso fue cómo se arraigaban ellos con sus territorios. Acá también los docentes trabajando. Acá un caso muy especial de la Escuela Radal de Molina, donde la profesora, a través del DAEM, coordinaron una micro, donde iban donde los estudiantes de sectores más aislados a generar este programa. Así que ahí están trabajando con todas las medidas de seguridad y protección para poder desarrollar este trabajo. Generamos mesas activas, generamos conversatorios con nuestros docentes para evaluar esta primera experiencia, algunas opiniones en cuanto a las competencias desarrolladas. Ahí nos comentaron que creían firmemente que los estudiantes potenciaron habilidades de investigación, indagación y creatividad, y que sin duda fue un programa muy efectivo para diversas familias. Eso comentaban mucho los docentes, que permitían a las familias trabajar activamente en los aprendizajes de sus niños y sus niñas. Y en cuanto a la generación de identidad, el trabajar y compartir con su experiencia estudios de fenómenos científicos con otros niños y niñas genera un sentido de pertenencia, donde se puede percibir el orgullo de pertenecer tanto al mundo rural como a la zona territorial donde se sitúan. Esto sobre todo lo generábamos a través del módulo patrimonio, donde veíamos que los estudiantes hacían muchas entrevistas de sus familias y empezaban a construir sus historias familiares y cómo esta historia familiar se relacionaba con el territorio. Eso era un punto muy interesante también, un punto que nosotros trabajamos mucho en la entidad maulina en nuestra accionar como Explora Maule en nuestro territorio. Algunas reflexiones que sacamos como equipo. En primero, las familias habilitaron espacios para fomentar el aprendizaje de sus niños y niñas, transformaron sus casas, adaptaron este juego de rol y fueron muy activos en apoyar a sus estudiantes en los aprendizajes, en trabajar con los docentes. El docente como articulador del territorio y mediador del aprendizaje. Ya vimos el caso de esta profesora de la Escuela Radal de Molina, que articulaba el programa en torno a sus estudiantes. Ella iba, buscó los procesos. Aquí el rol del profesor es fundamental, se convierte en un mediador del aprendizaje, pero también enseña a enseñar. Esto fue una reflexión que hizo Álvarez, un integrante del equipo, que a mí me quedó muy marcado, porque el profesor enseña a enseñar a las familias para que también apoyen el trabajo con sus estudiantes. Entonces hay un proceso de aprendizaje constante en el programa. El acompañamiento y monitoreo fue fundamental en el proceso de implementación de WIDOLAB este año. El equipo, Catalina, Camila y Álvarez generaron un día
un día a la semana de estar acompañando a los docentes participantes. Ellos llegaban, abrían un Zoom de 9:30 hasta las 12 del día, como especie de ventanilla abierta, donde recibían a los docentes en un espacio de reflexión, de acompañamiento y de solución de dudas en la implementación del programa. Eso para nosotros fue la clave, el acercamiento, la conversación permanente y el acompañamiento permanente con nuestra comunidad. Hicimos focus group para levantar, para levantar nuevas necesidades y adaptar el programa a los nuevos contextos educativos. WidoLab nace también de la necesidad de virtualizar nuestro proceso, nace en un contexto de educación de emergencia, pero tenemos que pasar a un programa estable, como también parte de la vinculación con el medio, un aprendizaje continuo, una mejora continua, y también permanecer estos procesos con las comunidades. Y también, como para finalizar, profundizar la estrategia offline para llegar a comunas aisladas. Si bien tuvimos una buena demanda en cuanto a participación de nuestros docentes, este año también, por la virtualización, perdimos algunos contactos de las comunas más aisladas. Si bien las comunas centrales de la región del Maule participaron muy bien, también por su acceso a Internet, las comunas más aisladas, Chanco, Peyúgue, Licantén, nos costó mucho abordarlo. Entonces este año ya teniendo la experiencia de un año de pandemia, ya podemos llegar con experiencias, con estrategias offline a apoyar a esas familias y a esos niños y niñas. Eso por mi parte, esto es WidoLab de Explora Maule de la Universidad de Talca. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, Claudio Pereira, coordinador ejecutivo del programa Explora Maule de la Universidad de Talca. Muy a tiempo. A continuación, presentar a Karen Berger. Ella es coordinadora de vinculación con el medio docente de la carrera de enfermería de la Universidad Andrés Bello. Enfermera matrona de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es licenciada y doctora en enfermería con vasta experiencia como académica en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Valparaíso y Universidad Andrés Bello. Se destaca por participar además en comisiones curriculares de acreditación y vinculación con el medio en la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello. Hoy ella presentará el proyecto Salud para la Comunidad, contribuyendo a salvar vidas en épocas de COVID. Karen, ¿estás por ahí? Aquí estoy, María Jesús. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Tienes 20 minutos. Sí, ahí, no sé, el colega está todavía compartiendo pantalla. Ah, sí. Por ¿Claudio? Ahí. Ahí Cosas sí. que pasan en la virtualidad. Sí, ahí sí. ¿Se ve la pantalla en este instante? Se ve perfecto. Ya, perfecto. Bueno, primero que nada, agradecer la instancia generada por la Universidad Andrés Bello, ¿cierto? De poder compartir las vivencias respecto de vinculación con el medio, los proyectos y todo lo que se ha visto en el día de hoy en este congreso. Y contarles brevemente de qué se trata este proyecto, cuyo nombre es Salud para la Comunidad, contribuyendo a salvar vidas en época de COVID. Contarles que este proyecto se generó con fondos concursables hacia la unidad de vinculación con el medio, y en un principio este proyecto estaba pensado de modo presencial y con el objetivo principal de capacitar a la población principalmente en el soporte vital básico, en empresas, ¿ya? A raíz de este escenario actual complejo que comienza, como todos sabemos, en marzo de 2020, a mediados de marzo, y conocimos estas restricciones de movilidad, ¿cierto? Comienza este tema del COVID que se hace importante a nivel mundial y existe un gran desconocimiento de la población en general respecto de qué hacer con la prevención y promoción, ¿cierto?, de las conductas que hay que llevar a cabo para cortar esta cadena de contagio, ¿cierto?, y de riesgo de infección. Este proyecto, que en un principio era pensado de manera presencial, se hace un vuelco, ¿cierto?, en pro de los aprendizajes esperados de los estudiantes que están cursando la asignatura, que ya les voy a contar cuál es,
Y se plantea y se conversa con la unidad de vinculación con el medio y las docentes a cargo de la asignatura. Y este proyecto, que en un principio era presencial, pasa a ser online, ¿ya? Y con puntos importantes respecto de capacitar a la población en la pesquisa precoz de esta patología, de los síntomas principales de ella. También capacitar en procedimientos claves de detección temprana de signos de alerta de este COVID, ¿cierto? Y capacitar en maniobras claves para mantener la sobrevida en domicilio. Por ejemplo, ahí tomamos de nuevo lo que es el soporte vital básico, ¿cierto? Y el último reporte de la American Heart Association dice que por cada minuto en que la persona se demora en realizar las maniobras de soporte vital básico, disminuyen un 10% su capacidad de sobrevida. Y además este reporte hace referencia a que estas situaciones de emergencia a nivel cardíaco, por ejemplo, ocurren mayormente en la casa, que era lo que estaba ocurriendo ya desde marzo, y también en el trabajo, ¿ya? Entonces es importante centrarnos en cómo se genera este proyecto, que en un principio era presencial y da un vuelco a la virtualidad en base a lo que está ocurriendo en ese momento en lo que es este mundo, ¿cierto?, ahora en pandemia, ¿ya? Esta asignatura, ¿cierto?, no es del primer semestre, sino que es del segundo, por lo tanto hubo tiempo para dar este vuelco y este enfoque hacia la virtualidad, ¿ya? Este proyecto tiene nombre Salud para la Comunidad, contribuyendo a salvar vidas en época de COVID, tal cual como les había contado en un principio. La jefe de proyecto es la profesora María Gabriela Morgado, que lleva muchos años en la Universidad Andrés Bello, y la acompañó la profesora Miriam Fuentes como docente adjunta. Ambas en este minuto se encuentran en contacto directo con estudiantes, ¿cierto?, en sus prácticas clínicas. Entonces, yo como encargada de vinculación con el medio soy la vocera de este proyecto. La carrera, obviamente, y la facultad es enfermería, la sede Viña del Mar, y se realizó en este segundo semestre de este año que recién pasó, el 2020. Beneficia a toda la comunidad, ¿cierto?, en lo que es la sociedad civil, comunidades, personas y organizaciones. Este proyecto está enmarcado en la asignatura Cuidados de Salud Familiar y Comunitaria, cuyo código es FER 601 según la malla, y la habilidad o aprendizaje esperado que logra, ¿cierto?, realizarse gracias a este proyecto es desarrollar habilidades para la promoción y prevención en salud a través de recursos educativos. Les cuento que la Facultad de Enfermería tiene un plan de vinculación con el medio que contempla asignaturas tanto en el primer semestre como en el segundo semestre, que hasta antes del 2020 estas actividades de vinculación con el medio tenían 100% presencialidad. En 2020 les puedo contar, como encargada además de vinculación con el medio, ¿cierto?, que tanto en el primer semestre como en el segundo logramos realizar muchas actividades de vinculación con el medio de manera virtual. Una de ellas es esta, la que les estoy presentando en este instante. Los objetivos que contempló este trabajo, ¿cierto?, que llevaron a cabo estas colegas, el objetivo interno fue contribuir al ámbito de desarrollo de la gestión del cuidado comprensivo, declarado en la malla curricular en el marco de esta asignatura, mediante el desarrollo de capacidades de respuesta comunitaria en situaciones de riesgo vital. El objetivo externo fue desarrollar habilidades básicas de control de salud en personas de la comunidad, favoreciendo el manejo oportuno de eventos de riesgo vital a la espera de la atención sanitaria formal en el entorno COVID. Luego de ver estos objetivos, ¿cierto?, vamos a hablar del impacto interno y el impacto externo que tuvo este proyecto. El impacto interno, que tiene que ver con la asignatura y con lo que plantea la facultad, ¿cierto?, respecto de lo que se espera que logre esta actividad de vinculación con el medio. Fue trabajado este proyecto por 117 estudiantes de la asignatura, todos, ¿ya? Todos los estudiantes son 117, no faltó ninguno, y las dos docentes que yo les mencioné en tercer año de la carrera. Los alumnos desarrollaron este material educativo acerca del COVID, logrando los resultados de aprendizaje esperados, ¿cierto?, contemplados en la facultad, en la carrera en sí. Y lo más importante aquí, lo que se destaca del trabajo de ellos, es que a pesar de estar online,
ellos trabajaron intensamente como grupo y lograron trabajar en equipo, y estas habilidades comunicativas que ellos en un principio decían, pero profe, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cierto? Si esto es online, pero se empoderaron, ¿cierto? Y esta generación que principalmente maneja, ¿cierto? Los TikTok y esas cosas que son más como de redes sociales, aquí tuvieron que desarrollar un trabajo intenso en pro de la educación de la comunidad para la promoción y prevención de todas las actividades que son para disminuir el riesgo, ¿cierto?, del contagio del COVID. Lo importante acá, ¿cómo se evaluó esto? Los estudiantes fueron tutoreados por las ambas docentes y ellos tuvieron que hacer un guión, hacer esta cápsula y ponerla en escena, ¿ya? Y todo eso se evaluó con una nota que fue incluida dentro de la asignatura, y eso tiene que ver con el impacto interno. El impacto externo tuvo que ver, ¿cierto?, con cómo se mostraron estas cápsulas. Hay un canal de vinculación con el medio de la UNAV en el cual se subieron estas cápsulas educativas, y las cápsulas en sí tenían los principales temas que se ve en su pantalla a la derecha: medidas de control de COVID, control de signos vitales, es lo más básico en cómo se controla la temperatura, el pulso, ¿cierto?, que las personas no necesariamente lo manejan correctamente. El soporte vital básico, y a través de este proyecto, ¿cierto?, los estudiantes contaron con Fantoma, donde podían demostrarle a la población cómo se hacían las maniobras y cómo realizar el manejo de contacto. Importante aquí, y destaco que las cápsulas han sido visualizadas en más de 170 oportunidades, y a su vez también se envió una encuesta que está en este momento en proceso todavía de respuesta, porque como les conté, esta asignatura fue del segundo semestre, o sea, acaba de terminar. Entonces estamos recibiendo todavía respuestas de la encuesta. Entonces, en sí la metodología fue el desarrollo y visualización de cápsulas y la encuesta de evaluación voluntaria como para evaluar este impacto externo. ¿Ya? Y las evidencias, ¿cierto?, de esta encuesta, la cual todavía está en proceso, les puedo contar que la mayor parte de la población, con un 78,6%, la califica con nota 7. Le fueron útiles los contenidos, el 50% lo califica con 7 y el 50% con 6. Los contenidos son claros, el 43% con nota 7, 43% con nota 6, y el 64% señala que le gustaría ver más videos del mismo tipo. Ahí están los gráficos que dan cuenta de lo que yo recién les acabo de comentar respecto de la evaluación, ¿cierto?, del impacto externo. Y los links, por si alguno quisiera visualizar las cápsulas, ahí están. Está el desglose, por ejemplo, el primer link tiene 37 visualizaciones, el segundo 47, el tercero 19 y el último 68 visualizaciones hasta lo que era diciembre de 2020. Hay una muestra fotográfica respecto de lo que ustedes pueden ver si ingresan a los links que les acabo de mostrar, ¿cierto? Está, por ejemplo, aquí cómo tomar correctamente el pulso, arriba a su derecha, las medidas de control del COVID, ¿cierto? Cómo reconocer los signos de alarma, ¿ya? Y esto nos hace plantearnos un desafío todavía para este año y los años que vienen, porque con este proyecto se logra la bidireccionalidad que promueve, ¿cierto?, cualquier actividad de vinculación con el medio. Es decir, aquí los estudiantes lograron sus aprendizajes esperados porque pusieron en práctica lo que en teoría conocieron en esta asignatura de cuidados de enfermería de salud familiar y comunitaria, y a su vez la población se beneficia con estas cápsulas de aprendizaje, en este caso en el tema de prevención y promoción, ¿cierto?, de todo lo que debe hacerse para cortar esta cadena, ojalá, de infecciosa respecto del COVID. En este sentido, la Universidad Andrés Bello tiene un modelo de vinculación con el medio, y este proyecto da cuenta de los programas que están insertos en este modelo. Los programas corresponden principalmente al ámbito social, cuyo nombre es responsabilidad social, y el otro es de investigación aplicada e innovación en emprendimiento y transferencia tecnológica. Los desafíos se los dejo aquí a ustedes también. Sé que hay varios pertenecientes, ¿cierto?, al área de educación, que todo se puede lograr, no importa la situación. Nosotros tenemos claro que en el área de salud la educación es primordial,
Y la gente sí está atenta a las redes sociales, sí está atenta a los canales de YouTube, y lo revela en este caso las visualizaciones que han tenido las cápsulas. Y es importante, ya que dio un vuelco, ¿cierto?, esto en la parte salud y pudiese ser en otras áreas también, implementarlo más y creer en los estudiantes en que son capaces de realizar estas cápsulas en este caso, y en otras asignaturas que también vivimos en este año, ellos lograron también entrevistas, telemedicina. Entonces sí es posible vincularse con el medio a pesar de la pandemia y a pesar de lo online, quedando como desafío también para implementarlo. En este caso fue en tercer año, podemos implementarlo en años menores, en primero, segundo, etcétera. ¿Ya? Eso es el resumen del proyecto en sí, Salud para la Comunidad, contribuyendo a salvar vidas en época de COVID, de la Facultad de Enfermería, en este caso, sede Viña del Mar. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen Berger, coordinadora de vinculación con el medio y docente de la carrera de enfermería de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar. A partir de ahora y durante unos minutos se abre el espacio de preguntas, donde les pido utilizar la opción de la mano ubicada en la parte superior derecha de su pantalla, o bien escribir su pregunta a través del chat de la sala. Le pido a Andrea, a Claudio y a Karen que prendan sus cámaras para que el público realice sus consultas. Bueno, mientras tanto, a mí me gustaría hacer una pregunta a los tres con respecto a sus presentaciones. ¿Cuáles para ustedes son las principales fortalezas de la virtualización de las atenciones de cara al estudiante o al paciente? Bueno, yo creo, no sé, voy a tomarme la palabra ya que tengo el micrófono abierto. Creo que la gran ventaja de esto es que nosotros podemos abarcar una mayor cantidad de población respecto de lo que hacemos en la presencialidad, ¿ya? Como les dije, las cápsulas aquí, ¿cierto? La población puede verlas las veces que quiera, puede revisarlas, puede ir para atrás, adelante, ¿cierto? Lo que no necesariamente ocurre en una charla en presencialidad, ¿ya? Entonces creo que es una ventaja esta herramienta de la virtualidad en pro de la educación y en la parte salud sobre todo. Así que eso es lo que yo podría decir. Si puedo tomar la segunda palabra. Perfecto. Para nosotros, claramente, es el alcance territorial como impacto real del programa. EDB es un programa que, como decía, en sus 30 años tenía ya un público cautivo que nos permitía tener un impacto bastante amplio. De hecho, cerca del 50% de los estudiantes en condiciones presenciales venían de regiones distintas de la metropolitana, lo que significa que estudiantes, niños, niñas de Punta Arenas, de Arica, de Juan Fernández, de Isla de Pascua, viajaban a Santiago para estar 2 o 3 semanas durante el mes de enero para poder participar en los cursos, con todo el costo económico y de desgaste que eso implicaba para las familias y para los estudiantes. Claramente poder ofrecerles a ellos cursos de la misma o de similar calidad, sin tener que moverse de su casa y sin tener que hacer ese esfuerzo a nivel familiar, es una tremenda ventaja y fue muy valorado por ellos, entendiendo que muchos quizás los que lo hacían pueden seguir haciéndolo, pero hay un porcentaje importante de la población que no tiene los recursos para hacer ese tipo de inversiones en la educación de los niños y nos permite democratizar muchísimo más en los contenidos que estamos entregando. Gracias, Andrea. Claudio, ¿quieres agregar algo? Por supuesto. Igual yo creo que lo que nos permitió a nosotros con la virtualización un feedback más inmediato. Teníamos con esta especie de ventanilla abierta, esta ventanilla abierta que nosotros generamos, tuvimos ya el contacto permanente con ellos de una forma más rápida. Creo que también disminuir un poco los costos de los programas, se hicieron más livianos muchas veces en lo que vimos en esta experiencia. Y uno de los más importantes para nosotros fue cómo trabajamos con la familia como un nuevo actor más relevante. Siempre en el enfoque nuestro, en el mundo escolar, siempre estaba enfocado en el docente
y en el estudiante. También, como nosotros somos un puente de la comunidad científica, cómo trabajamos y vinculamos esa triada virtuosa que nosotros siempre hablamos. Pero en este caso la familia fue un actor fundamental en este proceso que se dio con la virtualización de la enseñanza. También lo que decía Andrea y Karen de llegar a mayores territorios, pero ahí también nos entra un nuevo desafío de cómo abordamos el territorio, digamos, un poco más aislado, sobre todo en la región del Maule, que tiene una dispersión territorial bien interesante, bien notoria. Hay una pregunta en el chat también que dice, ¿qué dificultades han visto ustedes en la evaluación de impacto de sus actividades? ¿Quién quiere responder? Dificultades, diría yo, por lo menos en este proyecto no hubo, en el sentido de que estaba clarito cómo era el impacto interno y el impacto externo, la evaluación en sí. El impacto interno era a través del logro de estos aprendizajes esperados, ¿cierto? Y el estudiante logra una nota y logra cerrar este ciclo de elaborar la cápsula en base a lo que él aprendió en la asignatura de salud familiar y comunitaria. Y el impacto externo se evalúa a través de la visualización de las cápsulas, y quizá ahí la única dificultad podría ser el hecho de la recepción de la respuesta de las encuestas. ¿Ya? Eso ha sido más lento. Sí, ha habido respuesta, pero no tan inmediata como pensábamos. Entonces la gente, claro, ve las cápsulas, pero la encuesta en sí no la termina de responder. Y quizás ahí falta motivarlos más a que den respuesta de lo que se les solicita. Pero eso sería en razón de este proyecto, digamos. Bueno, hay una pregunta, María Soledad Urra, para Claudio. Dice, ¿cuál fue la principal dificultad para la implementación de los trabajos prácticos de WIDO Lab? María Soledad, respondiendo a la pregunta, yo creo que la primera dificultad que tuvimos nosotros y el desafío fue vincular y generar ese vínculo de confianza con las familias. Muchas veces eran familias que estaban temerosas de ayudar a sus niños y niñas, también por el tema cultural, de los capitales culturales de cada familia. Pero ahí el papel del profesor como mediador, como cuando dijimos este concepto de enseñar a enseñar, fue vital. Los profesores que nosotros trabajamos en Explora cumplen ese tipo de vínculo muy, muy fuerte con sus comunidades. Ahí creo que fue la mayor dificultad que tuvimos en el sentido de llevar esa experiencia práctica. También un poco la conectividad, la misma conectividad. Los profesores tenían en sus mismos territorios muchas veces algunos problemas para conectarse con algunas familias, pero utilizaron WhatsApp sobre todo, que fue una herramienta fundamental para el proceso de acompañamiento entre el profesor y la familia. Así que eso fue lo más duro que vivimos en la implementación de WIDO Lab. Perfecto. Bueno, se nos va el tiempo, debemos continuar con el programa. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, a Andrea, a Claudio y a Karen por su participación. Y a los asistentes de este bloque de virtualización de las atenciones. Pero ahora los quiero invitar a todos a ingresar al link donde sale en el programa agradecimientos e invitación al trabajo colaborativo. Habrá un sorteo entre los asistentes que hayan participado durante toda la jornada. Así que los invito a trasladarse a esa sala. Muchísimas gracias nuevamente a los tres expositores. Esto quedará en la grabación y todo el material quedará arriba de la plataforma de vinculación con el medio de la Universidad Andrés Bello. Muchísimas gracias y nos vemos luego. Muchas gracias, gracias. Por el espacio. Muchas gracias a ustedes. Gracias Karen y Andrea por compartir la experiencia y por la invitación. Chau, chau.